Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Nicolai y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ven en el título, hoy les voy a enseñar cómo hacer este efecto Polaroid, que es muy Tumblr y súper para sus redes sociales, así que comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la aplicación Pixar y elegir la foto que queramos. Yo elegí esta de Manu Ríos. Luego vamos a herramienta en la parte de selección y seleccionamos las partes que queremos resaltar. Por ejemplo, aquí el ojo y la ceja. Dan copiar y luego pegar. La van moviendo donde quieran ponerla. Yo elegí ahí. Y van haciendo lo mismo con las otras partes, las que más ustedes quieran resaltar. Por ejemplo, sus ojos, los labios, una parte que diga el pullover, no sé, lo que ustedes quieran. Su pelo. Luego terminado dan en aceptar y luego van a agregar fotos y elijan una foto en PNG parecida a un Polaroid. Yo agregué varias para ponerla en cada parte que recorté del modelo. Luego la van acomodando y poniendo del tamaño de las partes recortadas y la van ajustando así y van haciendo lo mismo con todas. Si los Polaroid no les dan en aceptar, vuelven a agregar fotos y elijan de nuevo la imagen. Dan en aceptar y luego vamos a efecto. Cogemos un efecto así en blanco y negro. Por ejemplo, aquí tengo a este. Luego vamos a la opción de borrar y hay una parte donde hay un cuadradito que solo se borra lo de adentro del cuadrado. Subimos la dureza y seleccionamos nada más que los cuadritos, las partes que recortamos dentro del Polaroid. Y esto se lo hacemos a cada uno de los trozos recortados.
Una vez terminado, damos en aceptar y aquí se nos queda nuestro efecto Tumblr.